Buenas tardes, hermanos. Los saludo en nombre del Señor. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de estudio sobre las temáticas doctrinales de la Epístola a los Romanos. Esta semana estudiaremos la doctrina de la gracia de Dios, un tema complejo, un tema bien conocido por nosotros, un tema que manejamos en distintos ámbitos, en la escuela dominical, en las predicaciones, en los estudios. Es una doctrina transversal que nos habla a través de toda la Biblia, pero que también se menciona en gran medida en la Epístola a los Romanos. Entonces, comencemos para poder estudiar la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué entendemos por gracia? La palabra que nosotros traducimos como gracia viene del griego caris, ya de donde viene nuestra palabra carisma, que significa gentileza o bondad. Esta palabra de por sí indica fuertemente por parte del dador un favor, ¿ya? Indica un regalo, algo bondadoso, no una deuda, ¿ya? Por parte del que lo da es un favor, algo inmerecido. Y por parte del receptor indica un fuerte sentimiento de gratitud por el favor recibido. Entonces, cuando llevamos esta palabra gracia y lo adjudicamos directamente como parte de Dios, la gracia de Dios, lo que quiere decir es, se refiere a el amor inmerecido de Dios, ya, esta gracia, hacia los seres pecaminosos que se encuentran bajo el juicio de su justicia. Entonces, justamente deberían recibir, valga la redundancia, su justicia, pero el Señor es caritativo, muestra su gracia, da este favor, esta bondad inmerecida. Esta es la gracia. Donde nosotros lo mencionamos constantemente en un famoso himno, un himno precioso, uno de mis favoritos, Sublime Gracia. Ya el himno Sublime Gracia es un himno redactado para poder exaltar la gracia de Dios. Pero a lo nuestro, ¿dónde encontramos, por qué estudiamos la gracia de Dios si estamos analizando la carta a los romanos? En la carta a los romanos, Pablo utiliza 25 veces la palabra gracia, siempre con la connotación de la misericordia de Dios en ser salvados. Ya el Señor mostrando su gracia, esta bondad a nosotros al ser salvados. Pablo lo menciona al ser nosotros elegidos para salvación por gracia. El Señor muestra su bondad inmerecida a nosotros, eligiéndonos para salvación. El Señor nos llama, inmerecidamente nos llama por gracia. El Señor, a través del Espíritu Santo, nos regenera. Nuestro corazón muerto en pecados, esclavo del pecado, lo regenera, ¿ya? Para que podamos ver la magnificencia de Cristo y le podamos desear. El Señor permite que seamos convertidos, que seamos una nueva criatura, que nazcamos de nuevo. El Señor nos justifica, lo que ya hemos visto en semanas pasadas. Ya no somos culpables de pecado delante de Él, sino que somos justificados, pero por gracia, ¿ya? Por gracia, una bondad inmerecida, recordemos. También el Señor más aún nos adopta y nos recibe como hijos, ¿ya? Nos recibe como hijos, inmerecidamente, por gracia. Y luego de esto, nos santifica a través del Espíritu Santo, nos capacita para todas buenas obras delante de Él, cosa que siendo pecadores, en esclavos del pecado no podríamos, pero el Espíritu Santo nos libera dando fruto de una vida en santificación. Algo que de por sí no podríamos hacer por nuestros propios medios, por lo mismo es por gracia. Y finalmente, en la gloria, esta santificación cuando llega a su máxima plenitud en el cielo, cuando estemos junto al Señor, esta glorificación es solamente por gracia. Pablo utiliza más de unas 25 veces en la carta a los romanos esto con esta connotación, en el proceso de salvación, ¿ya? Mencionemos algunos ejemplos de la mención de Pablo sobre gracia cuando le escribe a los romanos. En el capítulo 1 les dice, por el cual recibimos la gracia y el apostolado. ¿Ya? Entonces, con esta gracia se refiere a este don que da el Señor. Pablo aquí lo menciona, dice, del Señor recibimos no solamente el ministerio del apostolado, sino que también recibimos la gracia de ser salvos. ¿Ya? Inmerecidamente recibimos esto del Señor. En el versículo 7 del mismo capítulo, les dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre. Entonces, cuando él dice gracia, significa, yo les deseo a ustedes, iglesia en Roma,
Que el Señor les bendiga, que el Señor muestre su favor con ustedes, que vierta sobre ustedes su gracia, ¿ya? Como la bondad de Dios en la vida cristiana. En el capítulo 3, Pablo menciona sobre la justificación gratuita solamente por gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, inmerecidamente el Señor nos justifica, como lo veíamos hace un par de semanas. En el capítulo 4, Pablo se refiere a la gracia en estos términos. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, etcétera, etcétera. O sea, que la salvación de por sí tiene que ser por fe, para que sea inmerecido. ¿Ya? Si fuese por obras, sería una deuda, ¿ya? Como lo analizamos también en el estudio del capítulo 4. Pero es por fe, para que sea por gracia, para que sea inmerecido. En el capítulo 5, Pablo se refiere a gracia como por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Ya? O sea, este regalo inmerecido de la salvación, accedemos a él a través de la fe. ¿Ya? Entonces, este regalo de la salvación, Pablo se refiere como la gracia. En el capítulo 6, Pablo dice que a través de la gracia del Señor somos libertados del pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que la gracia del Señor se manifiesta que a través del Espíritu Santo podemos tener una vida libre de pecado. Esa libertad de pecado que alcanzamos en el sacrificio de Cristo, esa gracia es la que se refiere Pablo en el capítulo 6. Más adelante, en el capítulo 11, Pablo se refiere a lo mismo. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Refiriéndose un poquito a lo mismo que ya he mencionado en el capítulo 4, Pablo se refiere a que la gracia es algo inmerecido, en contraposición a si fuese algo por las obras. En el capítulo 12, Pablo habla específicamente sobre la vida cristiana en santificación, mostrando dones espirituales, dones, regalos a través del Espíritu Santo que son inmerecidos. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. ¿Ya? Entonces, el Señor también inmerecidamente nos da dones, ya nos da dones en nuestra vida cristiana producto del sello del Espíritu Santo. En Romanos 15, Pablo dice, mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente como amonestándoos por la gracia de Dios que me es dada. Entonces Pablo se refiere a que el cargo que tenía él, la autoridad que tenía él sobre ellos, no era humana, sino que se la había dado Dios, inmerecidamente, no por algo que haya visto en Pablo, sino que porque el Señor lo utilizaba, es que él podía tener esta autoridad para amonestarlos, ¿ya? Una gracia inmerecida de autoridad. Y finalmente, en Romanos 16, Pablo al despedirse, le desea a la iglesia en Roma, la gracia del Señor, nuestro Jesucristo, sea con todos vosotros. Amén. Más o menos la misma forma en la que saludaba, ahora se despide, deseando que el favor del Señor se muestre a la iglesia en Roma, que la gracia del Señor caiga sobre ellos a través de diversas bendiciones, como vamos a ver más adelante. Según esto, entonces, analicemos características generales de la gracia de Dios. En primer lugar, y lo más importante es que es inmerecida. En cierto sentido, todo bueno de parte de Dios es inmerecido, hay que entender eso. O sea, Dios es todo y Él no nos debe nada. Entonces, cualquier cosa que viniera de Él ya de por sí es merecida, inmerecida. No es que nosotros podamos merecer algo. ¿Ya? Entonces, obviamente, si todo lo bueno que viene de Él es inmerecido, cuanto más la gracia. Porque producto del pecado es que es aún más inmerecida. O sea, si ya de por sí toda cosa que viene de Él no la merecemos, todas las cosas buenas que vienen de Él no las merecemos, ¿cuánto más siendo nosotros pecadores? Menos las merecemos, ¿ya? El Señor dice en su palabra que cuando mucho alguien va a dar su vida por alguien bueno, imagínense dar su vida por alguien malo, ¿ya? Entonces, si todo lo bueno que viene del Señor ya no lo merecemos, imagínense nosotros aún siendo pecadores, ¿cuánto menos lo merecemos? En Romanos 4 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuida justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Lo que les mencionaba antes. ¿Ya? La gracia es inmerecida. ¿Ya? Si fuese merecida, no sería gracia, sino que sería deuda, sería el pago justo de algo que merecemos. Pero como es inmerecida, es realmente gracia. El versículo 16 del mismo capítulo dice, por tanto es por la fe para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, más también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, reiterando lo mismo,
La gracia es inmerecida, por eso tiene que ser por fe. ¿Ya? Si fuese por algo que hacemos, si la fe realmente nos perteneciera, si fuese por contada por obra la fe, sería una deuda, sería algo que el Señor nos debe, sería algo que merecemos. Lo importante de la gracia del Señor es que es inmerecida. Producto de que es inmerecida, también debemos considerarla como unilateral, por una conclusión lógica de ser inmerecida, porque no la merecemos, ¿ya? Porque la gracia de Dios depende totalmente de Él mismo, no depende de nada más. No tiene ninguna obligación para con nosotros, por lo que actúa libremente. Ya, no requiere de nuestra cooperación, no requiere de nuestra acción, no requiere de algo que hagamos nosotros y que nazca directamente de nosotros, sino que depende totalmente de Él. El funcionamiento de la gracia es totalmente soberano, ya que no la merecemos. Él actúa de forma unilateral, estableciendo los medios y las condiciones para que todo sea llevado a cabo. En su soberanía el Señor actúa con su gracia. En 2 Corintios, Pablo le escribe, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. O sea, mi gracia es suficiente, porque inclusive tú siendo flaco, aunque tú no aportes nada, mi poder se perfecciona más, ¿ya? Se aumenta, se nota más, resalta más aún, porque así reconocemos de que nada que tengamos nosotros es merecedor de la gracia, ¿ya? Entonces, inclusive, Pablo le escribe a los Corintios, inclusive nosotros no aportando nada, siendo flacos, resalta aún más, porque no merecemos nada. Y a los Efesios les escribe, empero a cada uno de nosotros es dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. No conforme a algo que nosotros digamos o algo que queramos, sino que unilateralmente nos es dada la gracia, conforme a Cristo, a la medida del don de Dios, ¿ya? Conforme a lo que hizo Cristo. Producto de lo que hizo Cristo es que nos es vertida la gracia, no por algo que hagamos nosotros. Entonces, vuelvo a reiterar, esta gracia es unilateral. Según esto, hablemos de una doble definición: la gracia común y la gracia redentora. Lo primero que tenemos que entender es que la gracia de Dios es una sola. Como lo veíamos al principio, el Señor se manifiesta bondadoso inmerecidamente para con sus criaturas. Inclusive siendo pecadores, aún así muestra su bondad para con nosotros. Resalta aún más lo inmerecida de esta gracia. Es una sola gracia, ¿ya? Pero esta se manifiesta en distintas operaciones, se muestra de distintas formas, toma distintas tonalidades. La más rica manifestación de esta gracia es en Cristo, ¿ya? Su bondad más plena, que alcanza su mayor hermosura, que alcanza el mayor grado de que no la merecemos, donde resalta al máximo rigor de que no la merecemos, es en el sacrificio de Cristo, ¿ya? Esta es la manifestación más rica de la gracia de Dios. Esta operación de su gracia, a través de Cristo, que finalmente el resultado es, nos remueve la culpa, la corrupción y el castigo del pecado. Finalmente, lo que nos lleva es a la salvación final, ¿ya? Nos salva. No solamente nos quita la culpa, la corrupción y nos quita el castigo, sino que también nos salva, nos da la vida eterna. Esta es la gracia más rica del Señor, es la manifestación más rica, perdón, de su gracia. A lo que llamamos gracia redentora o gracia especial, ¿ya? Por otro lado, como les decía, aparte de la gracia redentora, la misma gracia, pero que se muestra en su operación redentora, aunque esta sea la obra cúlmine de la gracia de Dios, no es su única manifestación. Hay otras manifestaciones. Existen también bendiciones naturales, que aunque el hombre las desperdicie, inclusive se encuentre bajo la condena del pecado, aún así el Señor las vierte sobre el hombre. Aun cuando esté en pecado y condenado por el pecado, el Señor lo vierte. Lo que llamamos gracia común. Son bendiciones naturales comunes a los hombres, ya a todos los hombres. Por eso se le llama gracia común. Dos manifestaciones principales de la gracia de Dios: la gracia redentora y la gracia común. Hablemos el día de hoy entonces, en primer lugar, sobre la gracia redentora. Cuando hablamos de la gracia del Señor, es necesario entender que era necesaria para el hombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque por las obras de la ley, según Romanos 3:20, ningún hombre puede ser justificado delante de él. Según la ley, el hombre está condenado y el hombre no es capaz de salvarse por la ley porque no la puede cumplir.
no quiere cumplirla ni tampoco puede, no se puede sujetar a Dios porque la carne de por sí es rebelión contra Dios, entonces no se puede sujetar, no puede cumplir la ley. Entonces, por sus propios medios, el hombre no podía ser salvo, ¿ya? De esta forma encontramos que en Jesucristo Dios ha mostrado su máxima bendición inmerecida. O sea, en Jesucristo el Señor ha mostrado su gracia más hermosa, la salvación. En Romanos 3, 21 y 22, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Entonces, el hombre necesitaba de la gracia de Dios para poder ser salvo, porque por sus propios medios no podía. ¿Y el Señor cómo lo manifestó? Lo manifestó en Cristo. Esta es la gracia redentora. Cristo es la gracia redentora. La cruz del Calvario y la resurrección son la gracia redentora. Efesios 2, 8 al 9, Pablo les escribe, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia redentora, la manifestación máxima de la gracia del Señor en Cristo, es porque podemos ser salvos. Solamente a través de la fe llegamos a esta gracia, fe que el Señor pone en nosotros, por cierto. ¿Ya? Esta es la gracia redentora. Para poder irnos un poquito más atrás, contextualizar cómo llegó a nosotros esta gracia redentora, vámonos bien atrás. Muy atrás, de hecho, eternalmente atrás. El pacto de redención. El Señor, en la eternidad, ya en conocimiento de la caída del hombre, Él sabía que el hombre estaba justamente condenado. El hombre en el Edén podía cumplir la voluntad del Señor, podía ser recto delante de los ojos del Señor, pero una vez que Adán y Eva cayeron, el hombre fue esclavo del pecado. El Señor dice que todo el que hace pecado es hecho esclavo del pecado. Entonces el hombre después de la caída no podía ser salvo delante de Dios por sus propios medios. Entonces, en la eternidad, Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, estableció salvar para él a un pueblo escogido, ¿ya? Guardar para, pese a que el hombre estaba justamente condenado, el Señor en la eternidad determinó guardar para él un pueblo, salvarlo, misericordiosamente aplicar su gracia inmerecida sobre este pueblo, ¿ya? Porque en su estado natural iba a ser condenado, justamente condenado, pero el Señor decidió aplicar su gracia sobre ellos. Entonces, ¿de qué forma? Estableció un pacto entre Dios Padre y Jesucristo. Es un acuerdo donde el Padre le entrega al Hijo, a Cristo, como cabeza y redentor de todos los elegidos, ¿ya? Le da un pueblo, ¿ya? Donde Él va a ser la cabeza y redentor de todo ese pueblo, de los elegidos. Y en su contraparte, el Hijo, Jesucristo, voluntariamente toma el lugar de aquellos que el Padre le da. Entonces Él como representante, como cabeza federal de su pueblo escogido, y cumpliría la ley y pagaría el precio del pecado. Esto es lo que llamamos el pacto de redención, un pacto entre Dios Padre y Jesucristo, ya un pacto eterno. Es en este pacto el que permite, por este pacto es el que podemos acceder a la salvación, ¿ya? En este pacto se basa la existencia de la salvación del hombre. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, la salvación existe, pero existe porque hay un mediador, ¿ya? Y este mediador se determinó según el pacto de redención. Este compromiso, este pacto que hizo Dios Padre con Jesucristo, producto de eso es que Cristo es nuestro mediador. Producto de este pacto es que se fundamenta nuestra salvación. Según esto, en la eternidad entonces se determinó este pacto entre Padre e Hijo, entre Dios Padre y Jesucristo, de salvar para él un pueblo escogido donde Cristo cumpliría las exigencias de la ley y pagaría el precio del pecado. Pero luego de esto venía la segunda parte, lo que nosotros llamamos el pacto de gracia. ¿Quiénes suscribieron a este pacto de gracia? ¿Quiénes firmaron, entre comillas, este compromiso, este pacto? En primer lugar, Dios Padre, ¿ya? Dios Padre toma la iniciativa y determina las condiciones de este pacto, porque Él es soberano. Y Él provee los medios en su totalidad, lleno de gracia y perdonador. Entonces, cuando analizamos el pacto de gracia como tal, Dios Padre es una parte contratante. Entonces, Él toma la iniciativa
soberanamente determina las condiciones, ¿ya? No ha lugar con negociaciones, ¿ya? Él toma la iniciativa y determina unilateralmente las condiciones. Pero hermosamente, en su misericordia, aún más lleno de gracia, manifestando aún más gracia, Él provee los medios para que la otra parte de este pacto pueda cumplirlo, ¿ya? Él provee los medios en su totalidad, de principio a fin provee todos los medios, ¿ya? Mostrándose aún más lleno de gracia y perdonador. La segunda parte de este contrato, de este pacto, es su pueblo escogido. Como su pueblo escogido deben acatar su voz, no hay negociación. Entonces su pueblo utiliza los medios que él proveerá, ¿ya? Estas son las dos partes de este pacto. Dios Padre y su pueblo escogido. ¿En qué consiste este pacto? ¿Ya? ¿En qué consiste el pacto de gracia? En primer lugar, la promesa de Dios. Existe una promesa principal. Este pacto de gracia se basa en la promesa de Dios, que incluye otras promesas. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. ¿Ya? Entonces el Señor determina guardarse para sí un pueblo, donde Él les será por Dios y ellos les serán por pueblo. Esta es la promesa de Dios. En esto consiste el pacto, ¿ya? Que encontramos en toda la historia de la humanidad luego de la caída de Adán y Eva. Otras promesas incluidas en esta promesa de que Él nos será por Dios y nosotros le seremos por pueblo, es diversas bondades temporales. Son diversas bondades temporales que no son sueltas, no son por el placer humano, sino que son un símbolo de la unión a nuestro Padre. De hecho, en la Biblia podemos encontrar más de 3.000 promesas de Dios a su pueblo. Por ejemplo, algunas. En Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Mateo 11:28 encontramos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Promesas como estas, bondades del Señor que se manifiestan en la tierra, encontramos más de 3.000 en la Biblia, ¿ya? Entonces, la promesa principal del pacto de gracia, la gracia de este pacto, es serle para Él un pueblo y Él nuestro Dios, ¿ya? Y una de las promesas que van incluidas en esto es que el Señor se muestra bondadoso con su pueblo en la tierra. Otra promesa incluida en esto también es la promesa de justificación. Nosotros, lo que nos referimos nosotros como la salvación en general. En Romanos 8:30 encontramos, ya los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces el Señor le promete a su pueblo y le dice, ustedes me son por pueblo y yo por Dios. Yo los voy a justificar a ustedes, porque ustedes no se pueden justificar por sus propias obras. Pero yo voy a enviar a mi Hijo, que yo ya había establecido un pacto en la eternidad, lo que nosotros dijimos el pacto de redención, yo ya hice un trato con Él. Él va a venir y va a pagar por ustedes. Este es el medio para que ustedes puedan ser declarados justos delante de mí. No van a ser ya culpables de pecado, sino que van a ser declarados justos delante de mí. Esa es la promesa del Señor a su pueblo. Le promete eso. Esta promesa también incluye la adopción como hijos, porque no hemos recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, más hemos recibido el espíritu de adopción. Por eso podemos clamar Abba Padre. Podemos clamar con mucho cariño y cercanía, llamarle a Dios Padre. Porque no solamente el Señor nos promete ser justificados, sino que nos promete ser adoptados como hijos. No somos solamente su pueblo, sino que somos sus hijos. Esta promesa de justificación también incluye el derecho a vida eterna. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, producto de que fuimos justificados, esto acarrea ser adoptados como hijos. Y producto de ser adoptados como hijos, tenemos el derecho a la vida eterna. Esto va incluido en la promesa de Dios de ser su pueblo. Otras promesas incluidas en la promesa principal del pacto de gracia de serle a Dios por pueblo y Él a nosotros por Dios, es la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que actúa a través de toda nuestra salvación. Y esto cuando yo les mencionaba delante de que el Señor determinaba los medios para que cumpliéramos este pacto, porque Él soberanamente establece las condiciones, pero también bondadosamente, eternamente bondadoso, establece los medios. Él nos provee de todo, de principio a fin. Nosotros solamente tenemos que utilizar estos medios. Me refería, entre otras cosas, al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón. De esta forma llegamos al Evangelio. Porque el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque lo son locura y no las puede entender, porque se han de entender espiritualmente.
el hombre abre sus ojos y comprende la hermosura del Evangelio, entre comillas, aceptando a Cristo, porque ve su hermosura y le es inevitable acceder a Él, porque le es totalmente deseable, le es irresistible a través del Espíritu Santo, porque Él ilumina nuestros corazones. El Espíritu Santo también nos redarguye de pecado. La promesa incluida en el pacto de gracia, de que Dios nos será por Dios y nosotros a Él por pueblo, el Espíritu Santo, esta promesa incluida dentro de la gran promesa, es que nos redarguye de pecado. Porque nosotros en nuestra esclavitud de pecado no seríamos capaces de dolernos del pecado. Dice, usted debe ser salvo. ¿Salvo de qué? Del castigo eterno. ¿Y por qué merezco castigo eterno? Porque pecas. ¿Y qué me importa a mí pecar? El pecado no nos duele. El pecado primero nos debe doler para disfrutar de la hermosura del sacrificio de Cristo. ¿Quién nos convence de pecado? ¿Quién hace que nos duela el pecado? El Espíritu Santo. El Señor lo dijo en Juan 16. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá el mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Ya? Entonces, la promesa del Espíritu Santo es que Él nos redarguye pecado. Producto de Él podemos dolernos del pecado. Producto de Él vemos como irresistible el sacrificio de Cristo como nuestro Salvador. El Espíritu Santo en nuestra salvación también nos sella. ¿Ya? Efesios 1:13 dice, en el cual desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este es el sello distintivo. Es cuando lleguemos a la presencia del Señor lo que nos va a decir efectivamente la sangre de Cristo se derramó sobre nosotros y Cristo no ve nuestro pecado, sino que ve el sacrificio, la justicia de Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo. Él nos sella. Es la muestra inequívoca de que somos salvos. Este sello, ¿cómo se manifiesta? En nuestra vida cristiana, en nuestro día a día. Famoso versículo, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo que nos sella, se manifiesta. Es como una semilla que germina por todos nuestros miembros y se muestra en todos los ámbitos de nuestra vida. Si somos salvos, el Señor nos prometió el Espíritu Santo. Y una vez en nosotros el Espíritu Santo, da fruto. ¿Ya? Da fruto siendo caritativo, amoroso, gozoso, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ya? El Espíritu Santo en nuestra vida da fruto. Entonces, el serle a Dios por pueblo, que es la promesa en el pacto de gracia, es que el Espíritu Santo, esta promesa incluida, el Espíritu Santo va a dar fruto en nuestra vida. ¿Ya? Gracia inmerecida, porque nosotros no seríamos capaces de mostrar estos frutos si no fuese por el Espíritu Santo. Un poquito antes, en Gálatas 5, Pablo menciona los frutos de la carne. Nosotros solamente seríamos capaces de dar esos frutos, ¿ya? Porque somos esclavos del pecado. Adulterio, fornicación, borrachera, banqueteo, etc. Pero producto de esta hermosa promesa del Espíritu Santo, producto de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos dar este fruto. No solamente en el pacto de gracia está incluido las promesas de Dios. ¿Se acuerdan que estamos viendo el contenido de este pacto, del pacto de gracia? En primer lugar están las promesas de Dios, ya la promesa de Él nos será por Dios y nosotros le seremos por pueblo, y todas las promesas que vienen incluidas ahí. Pero en segundo lugar, la promesa en primer lugar de Dios, y por otro lugar, la respuesta del hombre. ¿Cuál es la respuesta del hombre a esta promesa? O sea, el Señor establece, dice, el pacto de gracia se fundamenta en las promesas que yo te estoy dando. ¿Qué debes hacer tú? Responder. ¿Cuál es la condición de este pacto del hombre? La fe en Cristo. La fe en Cristo que el Señor pone en nosotros. Porque Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Más inmerecida su gracia. Como que al final, como dice el Señor, gracia sobre gracia. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Como que mientras más avanzamos en este tema, más decimos, en realidad no merezco nada. En realidad como que el Señor me da más y más y más y más cosas y yo sigo sin merecer nada. ¿Cuándo vamos a parar, hermano Álvaro? ¿Cuándo va a parar este estudio? ¿Cómo me da tantas cosas el Señor y yo no merezco nada? ¡Qué vergüenza! Bueno, ese es el efecto de la gracia, reconocer que no merecemos nada. Porque el Señor pone esta fe en nosotros. O sea, Él dice, yo les prometo todo esto y les doy todos los medios para que sean esa promesa. Y también les doy la fe para que crean en lo que yo les estoy pidiendo. Él pide de nosotros fe, pero ni siquiera nos pertenece esa fe, porque el Señor pone esa fe en nosotros. ¿Ya? Cuán hermoso es, porque se preocupó de todo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros como actuamos, Él modifica nuestros corazones hermosamente y nosotros reaccionamos según esto, inevitablemente.
Porque a nosotros es concedido por Cristo, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Nos fue concedido que creyéramos en Él. El Señor decía que ninguno puede ir a Cristo si no lo enviare primero el Padre. Ya, esta fe es puesta en nosotros. La respuesta del hombre tenía que ser con fe. El Señor le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero este creer también lo pone Él. O sea, más gracia, no hacemos nada. Las obras en nosotros son cero. No merecemos nada, porque la fe la pone también Él. La gracia de Cristo, la gracia redentora, perdón, de Dios manifestada en Cristo es irresistible. No la podemos resistir, es hermosa, porque Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo. Asimismo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ya? El creer en Jesucristo es hermoso. El Señor nos dota de esto, de esta fe para poder verlo. Nos redarguye de pecado, ilumina nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, porque Él nos predestinó para esto. Una doctrina bastante densa también, que en el video anterior, la semana pasada, lo estuvimos analizando. El Señor nos predestinó para esto. Entonces, habiendo analizado el contenido de este pacto, veamos las características de este pacto. En primer lugar, es un pacto de gracia, porque Dios mismo concede el fiador que cumple nuestras obligaciones, como ya lo vimos. Es un pacto de gracia, o sea, es un pacto inmerecido de principio a fin. Ya lo hemos visto ahora, pero ahora lo vamos a categorizar más ordenadito. Él mismo concede el fiador que cumple nuestras obligaciones, no las cumplimos nosotros. O sea, el Señor nos concede una salida y también nos concede el medio que va a cumplir por nosotros para llegar a esa salida. Gracia sobre gracia. Porque inclusive a través del Espíritu Santo Él nos capacita para vivir conforme a su voluntad. Entonces, Cristo cumple nuestras obligaciones por gracia. O sea, la salvación que tenemos por gracia, la condición que tenemos para llegar a eso, es por gracia, que es en Cristo. Y luego de eso el Señor nos dice, buscad también la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Y qué nos permite esa santidad? El Espíritu Santo. Más gracia, porque las buenas obras no nos pertenecen, sino que el Señor las preparó para que pudiésemos andar en ellas. El que nos capacita para dar toda buena obra es el Espíritu Santo. ¿Ya? Gracia sobre gracia. Para nosotros los pecadores todo es gracia de principio a fin, y gloria al Señor por eso, porque nada nos pertenece, porque todo es de Él, por y para Él. Otra característica de este pacto, que es un pacto trinitario, porque tiene su origen en el amor, elección y la gracia de Dios Padre. ¿Ya? En la eternidad Él determinó esto, por eso le precede al pacto de gracia el pacto de redención, que por amor del Padre realizó con Jesucristo su Hijo. Y este pacto, el pacto de gracia, basa su fundamento legal en la garantía del cumplimiento de Cristo, lo que les decía al principio. El pacto de gracia se fundamenta en el pacto de redención. Que el hombre pueda ser salvo, que el hombre pueda ser justificado delante de Dios, depende de que Cristo cumpla legalmente por él. Por eso la justicia de Dios, de Cristo, nos es imputada a nosotros, una justicia que no nos pertenece. Un tema que ya vimos semanas anteriores. Y en tercer lugar, el pacto de gracia alcanza su plenitud en la vida de los pecadores a través del Espíritu Santo. Se consuma, nos sella, nos permite dar fruto, nos permite dar buenas obras delante de Dios, el Espíritu Santo. Por eso es un pacto trinitario, porque las tres personas de la Trinidad actúan por gracia sobre el hombre. Este pacto de gracia también es un pacto eterno. Es un pacto eterno y por lo tanto es inquebrantable. Es eterno, o sea, tiene su origen en la eternidad pasada. Y esto es un tema súper importante, aunque complejo, si uno quiere complejizarlo, pero lo puede hacer súper simple. El Señor no tiene pasado, presente ni futuro. En palabras mundanas decimos que el Señor tiene un eterno presente. Para Él no hay tiempo. Por eso decimos que Él es eterno. ¿Ya? Eterno no quiere decir que Él sea muy antiguo y sea muy viejito. No quiere decir que su principio está muy lejos y que su final está muy lejos. Eterno es que no tiene principio ni tiene fin. El Señor dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, para tratar de explicarlo, pero el Señor no tiene tiempo. Entonces, este pacto es eterno, ¿ya? En el pasado fue creado, pero en un pasado que nunca existió, que no depende del tiempo del ser humano. Y tiene el fin, este pacto, la glorificación en la eternidad junto a Dios, es la eternidad futura, entre comillas de nuevo, futura. Es un pacto eterno, no depende del tiempo del hombre. Tanto su inicio como su fin están asegurados
en la intemporalidad de Dios. Dios es intemporal, no tiene tiempo, ¿ya? Por ende, no cambia. Y este pacto está basado en eso, en que Dios es inmutable. Como Dios no cambia, su pacto no cambia. Así que es inquebrantable, no se puede cambiar. En 2 Samuel encontramos, ojo con el vocabulario con el que el Señor se expresa. Dice, no así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, pacto eterno, pacto desde la eternidad, pacto que no tiene tiempo, pacto que no cambia. En Hebreos, en el Nuevo Testamento, encontramos, y si el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, ¿ya? Perpetuo, eterno, el pacto, el testamento, este contrato establecido es eterno, no cambia. Hemos visto las partes contratantes del pacto de gracia, las características del pacto de gracia y los medios. ¿De qué forma se administra este pacto de gracia? Y esta parte es súper importante, porque cuando analizamos el pacto de gracia, muchos consideran erradamente que obedece a la venida de Cristo, que luego que el Señor vino podemos tener fe en Él. Y en el Antiguo Testamento la forma de acceder el hombre a Dios era a través de las obras. Nada más lejano a la realidad, a través de nuestro estudio por meses de la Epístola a los Romanos, yo espero que eso haya quedado claro. Entonces, cuando decimos que el pacto de gracia ha sido eterno y que luego de la caída del hombre en Adán ha sido administrado al hombre, este pacto ha existido, veamos entonces cómo se ha administrado durante la historia del hombre. En el Antiguo Testamento, el pacto de gracia se establecía a través de fe en el Cristo que habría de venir, ¿ya? En cambio, en el Nuevo Testamento se establece por fe en el Cristo que vino. Y eso es lo que cambia. La palabra del Señor, la Biblia, nos habla de Cristo, de Génesis al Apocalipsis. La diferencia es que este pacto, luego de la caída del hombre, en el Antiguo Testamento lo encontramos como promesa, como sombra, como símbolo, como un misterio del Cristo que había de venir. En cambio, en el Nuevo Testamento encontramos un Cristo que vino y luego es anunciado que ya había venido hasta el día de hoy, hasta que el Señor venga, ¿ya? Esa es la diferencia, pero siempre es Cristo, siempre es Cristo, siempre es fe en Cristo. No existe ningún otro mediador, no existe ninguna otra forma de ser salvo sino Cristo, ¿ya? Entonces, en el Antiguo Testamento, y lo que les decía, fe en el Cristo que habría de venir. Cristo es manifestado en todo el Antiguo Testamento. Pablo en Romanos 3, ya lo veíamos hace meses atrás cuando analizamos Romanos 3. Más ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Cristo. Testificada por la ley y por los profetas. O sea, la justicia de Dios, ¿ya? Cristo, por la fe en Jesucristo, Cristo ya había sido manifestada por la ley y por los profetas. Desde Moisés, con la ley, la promesa del Mesías alcanzó su máxima expresión. ¿Qué es la ley entonces? La promesa del Mesías. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley, nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo. ¿Cuál entonces era la utilidad de la ley? Llevarnos a Cristo, identificar a Cristo, mostrarnos a Cristo, mostrándonos también nuestra incapacidad de cumplirla. Por eso dice Pablo que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Es necesaria la ley para reconocernos pecadores y de esa manera llegar a Cristo. Eso es la ley en el Antiguo Testamento. La promesa entonces del Mesías venidero era la administración del pacto de gracia en el Antiguo Testamento, ¿ya? En cambio, en el Nuevo Testamento, la administración del pacto de gracia, de qué manera se nos muestra este pacto, es en la fe en el Cristo que ya vino. En Cristo el misterio fue completamente revelado. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 3, el cual misterio de los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean justamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Entonces, a lo que se refiere Pablo aquí es que en el Antiguo Testamento la ley, los profetas, se mostraban a través de un misterio. Había que tener fe en el Señor, ¿ya? Fe en una figura, fe en el Cristo que había de venir, en el Mesías, pero no comprendía su plenitud. No sabían todos los detalles que nosotros conocemos porque Él ya vino. ¿Ya? Entonces en Cristo este misterio fue revelado. Este misterio que podían haber ciertas dudas,
no en su obra y en su persona, no en la fe en Él, sino que en los detalles. Este misterio ya fue revelado. En Cristo, la sombra se hizo realidad. Cuando nos referimos a que el Antiguo Testamento es la promesa del Mesías que había de venir, y el Nuevo Testamento es la fe en el Mesías que ya vino, se ocupan generalmente tres maneras de expresar esto. Que Cristo es el misterio del Antiguo Testamento revelado, que el Antiguo Testamento es la sombra del que había de venir, que es Cristo, y que el Antiguo Testamento está lleno de símbolos que apuntan a Cristo. Son tres cosas. Entonces, en primer lugar, Cristo es la revelación del misterio. En el Nuevo Testamento, el misterio del Antiguo Testamento fue revelado en Cristo. Y en segundo lugar, en Cristo esta sombra se hizo realidad. Porque en el Antiguo Testamento encontramos una serie de simbolismos, una serie de rituales que no eran para cumplir obras delante de Dios, sino que eran para manifestar la fe en Cristo que había de venir. Pero eran como una sombra, eran como un reflejo, eran como algo vago, no era algo totalmente sólido. Entonces esta sombra finalmente tomó cuerpo humano, tangible. Pablo a los colosenses les escribió: por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, que son finalmente leyes que tenían los judíos en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo les dice: nadie los juzgue por esto, porque estas cosas eran la sombra de lo que había de venir. Entonces era solamente el anuncio, era la previsualización, era la sinopsis de lo que iba a venir. Pero lo realmente contundente, el cumplimiento de esto, es Cristo, ¿ya? Entonces en el Nuevo Testamento, la sombra del Antiguo Testamento se hizo realidad, ¿ya? Lo anunciado en el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento, pero es lo mismo, es el mismo Cristo, es el mismo Mesías, la misma fe salvadora, producto de su gracia. En tercer lugar, en Cristo los símbolos encontraron su real significado. Encontramos un sinnúmero de simbolismos que apuntan a Cristo en el Antiguo Testamento. La serpiente de bronce, el cordero de Pascua, el maná del desierto, el tabernáculo, el arca del pacto y un larguísimo, etcétera. Ya deben haber muchos mensajes dando vueltas. Yo recién tengo 30 años, me imagino que los que ustedes están escuchando ahora han escuchado más mensajes que yo sobre los simbolismos de Cristo en el Antiguo Testamento. Son muchos, muchísimos. Pero Cristo es el cumplimiento de estos símbolos. Pablo a los Corintios les escribe en el capítulo 10, y estas cosas les acontecieron en figura, en símbolo, y son escritas para nuestra admonición, o sea, nuestra advertencia, ¿ya? Jesucristo es el cumplimiento de estos símbolos, ¿ya? El real significado de estos símbolos son en Cristo. De esta forma se administra el pacto de gracia, ¿ya? Vamos a dividir este tema en dos partes porque es extenso, ¿ya? Entonces, en primer lugar, hemos analizado lo que es la gracia de Dios y su manifestación a través de la gracia redentora. Hermosa gracia redentora. La próxima semana vamos a seguir con este tema, vamos a seguir analizando la gracia de Dios, complementando con la gracia común, estableciendo el paralelo de esto, que es la gracia común, cuáles son las diferencias de la gracia común con la gracia redentora y cuáles son las conclusiones que podemos sacar hermosas para nuestra vida en cuanto a la gracia de Dios. Espero contar con ustedes la próxima semana. Que el Señor les bendiga.